Bienvenidos al canal. En esta oportunidad abordaremos la temática de la psicología evolutiva, conocido por muchos estudiosos como la psicología del desarrollo. Es importante de inicio realizar algunas conceptualizaciones respecto a la definición de la psicología evolutiva. Un primer aspecto que debemos tomar en cuenta es que la psicología evolutiva es una parte, una rama de la psicología, cuyo objeto de estudio es el desarrollo físico, psíquico y social del ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. Es decir, la psicología evolutiva se encarga de estudiar el proceso del desarrollo del ser humano en sus diferentes etapas, desde que nace hasta que muere. A partir de ello, se han generado bastantes teorías en relación a la psicología evolutiva. Un primer aspecto que debemos tomar en cuenta y que todos los autores que se han dedicado a estudiar la psicología evolutiva coinciden de que se debe abordar el desarrollo del ser humano a partir de un enfoque multidimensional, es decir, el estudio del desarrollo del ser humano debe ser desde un aspecto integral. A partir de ello, se han desarrollado bastantes teorías en relación a la psicología evolutiva. Una primera teoría es planteada por la escuela del psicoanálisis, conocido también como la teoría del desarrollo psicosocial. Una segunda teoría está enfocada en función a la escuela del conductismo, conocido también como las teorías conductistas. Una tercera teoría que explica el desarrollo del ser humano es la teoría del apego. Una cuarta teoría, la teoría del desarrollo cognitivo. Fundamentalmente está relacionado a los procesos de aprendizaje en el desarrollo del ser humano. Y finalmente tenemos la teoría sociocultural. Bien, a continuación intentaremos explicar cada uno de estos aspectos. ¿Por qué es importante entender al ser humano desde un enfoque multidimensional? Es importante porque permite entender, conocer y explicar el desarrollo del ser humano a partir de 4 aspectos, de una manera integral. Primera cuestión, el desarrollo físico. Desde que nace el ser humano hasta que muere está dada a determinados cambios físicos que se dan en cada una de las etapas del ser humano. Segunda cuestión, el desarrollo cognitivo, es decir, los procesos de aprendizaje. Cada una de las etapas del ser humano está dada a partir del aprendizaje. De ahí el dicho de que el ser humano, desde que nace hasta que muere, nunca deja de aprender. Como diría este gran escritor argentino José Luis Borges, de la cuna a la tumba es un constante aprendizaje. Entonces, el desarrollo cognitivo está fundamentalmente dado a
al estudio de los procesos cognitivos, de los procesos de aprendizaje del ser humano a lo largo de su vida. Un tercer aspecto, el desarrollo emocional, socioafectivo, es decir, está dado en función a un conjunto de emociones, sentimientos que el ser humano tiene en el proceso de su vida. Cada una de las etapas del ser humano está dada y caracterizado en función a un conjunto de emociones, sentimientos, tanto sociales y afectivos. Y finalmente, el desarrollo social. El ser humano por naturaleza es un ser social, por lo tanto, es importante enfocar el análisis en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano en lo social, en el aspecto del relacionamiento del individuo, del ser humano con su entorno social. Entonces, cuando se estudia el proceso del desarrollo del ser humano, la psicología evolutiva plantea de que el ser humano se debe desarrollar un estudio, se debe entender de una manera integral a partir de un enfoque multidimensional. 4 aspectos: desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, socioafectivo y 4, desarrollo social. A partir de estos aspectos se generan y se han generado muchas teorías que explican este proceso del desarrollo del ser humano. La primera teoría, la teoría psicosocial planteada por Sigmund Freud. Sigmund Freud plantea de que el ser humano o el proceso de la evolución y el desarrollo del ser humano está dada a partir de 5 etapas. La primera fase, la fase oral. La segunda fase, la fase anal. La tercera fase, la fase fálica. La cuarta fase, la fase de latencia. Y la quinta fase está relacionada a la fase genital. Cada una de estas etapas, desde la teoría psicosocial, tiene sus propias características. Y un aspecto muy importante que plantea la teoría psicosocial es que el desarrollo del ser humano, las emociones, los sentimientos, la conducta del ser humano está dada a partir de 3 elementos, que es el ello, el yo y el superior. Un aspecto del nivel de lo consciente, de lo inconsciente y el conjunto de normas, de reglas, de valores que se dan en el cotidiano vivir. Entonces, plantea la teoría psicosocial que el actuar del ser humano está dada en función a esos 3 aspectos. Volvemos a repetir: el ello, el yo y el superior. El plano consciente, inconsciente y el conjunto de valores, normas, reglas que rigen una sociedad. Una segunda teoría en función a que se gesta en base a los planteamientos de Sigmund Freud, la teoría psicosocial según Erik Erikson. No olvidemos que Erikson ha sido alumno de Sigmund Freud. Sin embargo, plantea que el desarrollo del ser humano se da a partir de 7 etapas.
Erik Erikson plantea de que el desarrollo del ser humano se da a partir de una primera etapa, la etapa incorporativa, el primer año del ser humano, la etapa de la niñez a partir del primer año, los primeros años, la etapa de la niñez temprana, está relacionado a lo que es los primeros años del ser humano. Y una tercera etapa está dada en función a tercera etapa del periodo de latencia. La etapa del periodo de latencia fundamentalmente se caracteriza por la edad escolar. Una cuarta etapa está dada a lo que es la etapa de la adolescencia, que tiene por supuesto sus propias características, y la etapa del adultez o del adulto joven, o la etapa del adulto joven, que está dado en las primeras etapas desde los 18 años hasta aproximadamente los 40 años. Etapa del adulto medio maduro a partir de los 40 años hasta los 60 años. Y finalmente tenemos la etapa de la adultez tardía, que va desde los 60 años. Ese es el planteamiento de la teoría psicosocial según Erik Erikson. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este proceso se da a partir de tres elementos, tres aspectos a tomar en cuenta. El aspecto biológico, es decir, todo el desarrollo del ser humano tiene una influencia del aspecto biológico, el aspecto físico, los cambios físicos que se dan en el proceso del desarrollo del ser humano. El aspecto del yo. El aspecto del yo fundamentalmente está dado a partir de los aspectos psíquicos, emocionales del ser humano. Y finalmente, el aspecto social, es decir, el entorno del ser humano donde se desarrolla. Las teorías conductistas, de igual manera, plantean ciertos fundamentos en relación al desarrollo del ser humano. Tres teorías se generan a partir de las teorías conductistas. La primera teoría, la teoría del aprendizaje, plantea que el aprendizaje influye en la conducta del ser humano. Y el aprendizaje se desarrolla en función al entorno social. Dicho de otro modo, que el entorno social influye en los procesos de aprendizaje. Segunda teoría, la teoría del aprendizaje social, plantea de que el aprendizaje es social. Es decir, el aprendizaje se da en función a la relación entre el ser humano y su entorno social, a partir o donde intervienen cuatro aspectos fundamentales: la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Entonces, a eso se denomina, o son los aportes principales de la teoría del aprendizaje. La tercera teoría, dentro de las teorías conductistas, está la teoría del apego. La teoría del apego estudia el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o tutores. Es decir, que plantea
de que el ser humano en el proceso de su desarrollo, el niño en el proceso de su desarrollo necesariamente está influenciado por otro ser humano que tiene determinada influencia en la persona. Entonces, el apego proporciona la seguridad emocional hacia el niño, la seguridad de ser aceptado y protegido. Plantea esta teoría de que este proceso de apego contribuye de una manera favorable al desarrollo del ser humano en las distintas etapas. Otra teoría está dada o conocida también como la teoría del desarrollo cognitivo, fundamentalmente planteado por este teórico Jean Piaget. La teoría cognitiva, la teoría del desarrollo cognitivo, plantea de que el ser humano en el proceso de su desarrollo está dada fundamentalmente a partir de determinados cambios, a partir de determinados aprendizajes que desarrolla el ser humano. Pone mucho énfasis en el proceso del aprendizaje. A partir de ello, esta teoría plantea que el proceso del desarrollo del ser humano se da a partir de 4 etapas. La etapa motora o la etapa sensorio-motora, que va desde los 0 años hasta los 2 años, caracterizado fundamentalmente por el control motor y aprendizaje acerca de los objetos físicos. La segunda etapa, la etapa preoperacional, desde los 2 años hasta los 7 años, donde se desarrolla el conjunto, fundamentalmente el conjunto de habilidades verbales del niño. Tercera etapa, la etapa concreta operacional o la etapa de las operaciones concretas, entre los 7 y los 12 años de edad, caracterizado por el inicio del asentamiento de los conceptos abstractos en el aprendizaje del niño. Finalmente, en la cuarta etapa, la etapa formal o la etapa de las operaciones formales, a partir de los 12 hasta los 15 años y adelante. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de las habilidades sistemáticas, lógicas, de razonamiento que influirán en el proceso de la vida del niño en lo futuro como persona mayor. Otra de las teorías, tenemos la teoría sociocultural planteada por Vygotsky. Esta teoría se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Es decir, la teoría sociocultural plantea de que el desarrollo del ser humano está dada a partir de la influencia social y cultural del ser humano. El aprendizaje plantea que el aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo, ya que la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. A partir de ello, la interacción social se constituye en el motor fundamental del desarrollo. Entonces plantea de que el desarrollo del ser humano se da a partir de un proceso
a partir de un proceso de interacción social e interacción cultural, a partir de la influencia del medio donde vive. Uno de los aspectos y aportes fundamentales de la teoría sociocultural es las formas de aprendizaje. Plantea de que el ser humano, a partir de esta relación entre el individuo y su medio, desarrolla un conjunto de aprendizajes. El aprendizaje consolidado, la zona del desarrollo próximo y la zona de frustración. El aprendizaje consolidado consiste en un aprendizaje que el niño, que el ser humano puede hacer. ¿De acuerdo? Mientras la zona del desarrollo próximo se trata de un aprendizaje con la ayuda de alguien. Puede hacerlo, pero con algo de ayuda. Y la zona de frustración se trata a un aprendizaje no consolidado, a un aprendizaje que no se da. No, el niño, el ser humano, no puede hacerlo, incluso con la ayuda. Es decir, no se desarrolla el aprendizaje. Entonces, tres niveles de aprendizaje a partir de la teoría sociocultural planteado por Vygotsky. Aprendizaje consolidado, aprendizaje de la zona del desarrollo próximo y la zona de frustración. Es importante analizarlo, plantearlo, la psicología evolutiva a partir de las propuestas contemporáneas. Para ello es importante retomar algunas propuestas actuales. Diane Papalie, que ha tenido muchos escritos, mucho estudiosa en relación al campo de la psicología. Diane Papalia plantea de que el desarrollo del ser humano se da a partir de 7 etapas. Una de las características fundamentales de esta propuesta es que plantea de que el desarrollo del ser humano se da a partir de la etapa de la gestación, la etapa prenatal, primera etapa. Segunda etapa, la etapa de la infancia y los primeros pasos, a partir desde que nace hasta aproximadamente un año. La etapa de la primera infancia, a partir del primer año de vida del niño. La etapa, o por supuesto, a partir de los primeros años de vida aproximadamente hasta sus 8 o 9 años aproximadamente. Etapa de la preadolescencia, conocido también la etapa de la pubertad. Posteriormente se tiene la etapa de la adultez temprana, que fundamentalmente está constituido a partir de esa etapa joven del ser humano, que por supuesto tiene sus propias características. Etapa adulta intermedia. Está a partir de los 30 hasta los 50 años aproximadamente, y finalmente se tiene la etapa de la etapa adulta avanzada, como por otros autores conocido como la etapa de la tercera edad. Entonces, lo más importante es entender que en cada una de estas teorías, cada una de estas etapas tienen sus propias características. Y por supuesto, tienen ciertas similitudes en cada una de estas teorías. Lo importante es entender
que el proceso del desarrollo del ser humano se da a partir de un conjunto de etapas. Y cada una de estas etapas tiene sus propias características. Y en estas etapas influye de una manera importante el medio social, la relación que tiene el individuo con su entorno social. Estos aspectos contribuyen en el desarrollo del ser humano, desde que nace hasta que muere.